En este video vamos a seguir conociendo los beneficios de trabajar con el formato tabla. Como se pudo apreciar en primera instancia, el formato tabla, apenas se procede a su creación, permite obtener lo que son los filtros integrados. Es decir, se toman los encabezados de la tabla y se incluyen automáticamente filtros desplegables que permiten tanto ordenar como filtrar datos de manera rápida. Cuando nosotros trabajamos en cambio con rango, debemos activar los filtros. Para eso venimos a inicio, edición y activamos los filtros, o venimos a datos y activamos o desactivamos los filtros. Vamos a dejar el filtro activado y vamos a hacer una pequeña prueba para ver qué sucede cuando queremos activar un nuevo filtro, tanto cuando trabajamos con formato tabla como con rango. Veamos ahora. Vamos a querer activar los filtros en esta nueva tabla. Para ello vamos a desfiltrar y filtrar, y como vemos, los filtros cuando trabajamos con rango únicamente nos permite tener uno por hoja. Veamos ahora qué pasa si copiamos este mismo extracto más abajo y le damos un formato tabla. Venimos a insertar, tabla, nos pide dónde están los datos de la tabla, si la tabla tiene encabezado, aceptamos, y como podemos ver, esta tabla también incluye encabezados, por lo tanto los filtros se generan también de manera automática. Y la conclusión es la siguiente: vamos a tener tantos filtros como tablas hayamos generado. Entonces, como siguiente característica, vamos a poder indicar que tenemos encabezados con filtros automáticos, tantos filtros como tablas existan. En tanto, cuando trabajamos con rango, solamente vamos a tener un filtro por hoja. Volvemos a nuestra tabla y vamos a seguir viendo cuáles son las funcionalidades. Venimos a diseño de tabla y podemos ver lo siguiente. En primer lugar, podemos activar o desactivar el filtro. También podemos darle algún formato especial tanto a la primera como a la última columna. Podemos dejar filas con bandas, como veíamos recién, o podemos dejar columnas con bandas. Y también podemos ocultar la fila de encabezados. Un aspecto particular que también incluye el formato tabla es la posibilidad de ver fila de totales. Vamos a ir al final de nuestras bases de datos. Vamos a activar fila de totales y como vemos, en la fila 4408 se nos activó una fila de totales. Si nosotros nos paramos en el total, podemos ver que tenemos distintas opciones. Por ejemplo, podemos calcular un promedio, podemos pedir un recuento, podemos pedir un conteo de números, podemos poner el máximo, podemos poner el mínimo o directamente dejar la suma. También ese total se puede generar para las distintas columnas que tenemos. En este caso lo ideal es un recuento. Lo ideal es un recuento, aquí también, y así sucesivamente podemos estar trabajando con el resto de las columnas. En cambio, si queremos calcular estos valores cuando trabajamos con rango, nos tenemos que parar hacia el final y proceder a aplicar las funciones que habíamos aprendido previamente. En este caso vamos a usar únicamente la función suma para todo este rango de datos. Como vemos, esto nos facilita mucho el cálculo para tener información de manera rápida. Entonces vamos a poner aquí arriba que tenemos totales automáticos con cálculos automáticos. En cambio, aquí tenemos totales
calculados. Sigamos avanzando. Vamos a ver ahora qué significa esto de los rangos dinámicos. Para ello vamos a hacer una pequeña prueba de qué sucede si le agregamos un nuevo registro a cada una de las bases de datos, tanto a la tabla como al rango de datos. Previamente vamos a establecer un total aquí arriba de las ventas antes de IVA. Ponemos suma, abrimos paréntesis, seleccionamos donde están los datos, ponemos enter. Venimos aquí también, hacemos el mismo trabajo, ponemos enter y vemos que los totales son iguales. Vamos a ir al final de ambas bases de datos, vamos a agregar el registro 4402 y vamos a agregar los mismos datos que tenemos aquí. Y antes de proceder a agregar las ventas antes de IVA, veamos el total que tenemos aquí arriba. ¿Y qué pasa cuando agregamos un nuevo valor? Vamos a agregar un valor lo suficientemente grande como para que no pase desapercibido. Como vemos, al agregar un nuevo registro al final de una tabla, el mismo se incorpora automáticamente porque son rangos dinámicos, ya que las tablas por sí mismas se van expandiendo agregando estas nuevas filas o columnas, como vamos a ver a continuación. En el caso del rango, vamos a hacer el registro 4402, vamos a copiar lo mismo, vamos a pegar la información, vamos a marcar con color y vamos a ver qué pasa cuando agregamos un número adicional. Como vemos, en el total no está incluido y para que lo incluya, lo que debemos hacer es extender el rango de datos. De esa manera tenemos incorporado el último registro. También esta cuestión de ampliar los rangos lo podemos ver en el diseño de tabla y en cambiar tamaño de la tabla. Y aquí nos indica seleccionar el nuevo rango de datos para la tabla. Ponemos cancelar, marcamos de nuevo, mostramos de nuevo esa funcionalidad. En diseño de tabla, cambiar tamaño de tabla. Anotamos entonces aquí arriba rangos dinámicos y aquí ponemos rangos estáticos. Vamos a seguir viendo entonces las funcionalidades. Vamos a diseño de tabla y vamos a ver ahora la cuestión de quitar duplicados. Esto un poco ya lo vimos, pero esta funcionalidad la tenemos ya incorporada dentro del diseño de tabla, con lo cual nos facilita el proceso. Vamos a copiar al menos estos últimos 4 registros. Vamos a hacer control C, control V. Y aquí también vamos a hacer lo mismo, copiar estos últimos 4 registros, control C, control V. Nos paramos en la tabla, diseño de tabla, quitar duplicados, seleccionamos todos los encabezados o campos, ponemos a aceptar y nos dice que se encontraron y quitaron 4 valores duplicados. En este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la tabla. La forma más rápida es haciendo control E, vamos a datos, vamos a herramienta de datos, a quitar duplicados, vemos que están seleccionados todos los campos, ponemos a aceptar y aquí sucede lo mismo, se eliminan los 4 valores duplicados. La ventaja está en que las tablas tienen ya incorporado quitar los duplicados y lo podemos hacer de una manera más rápida que cuando trabajamos con rangos. Entonces aquí arriba ponemos como beneficio de la tabla es que nos permite quitar duplicados de manera más rápida, en tanto que el rango nos permite quitar los duplicados pero en varios pasos.